A ver, un paño de limpieza industrial suena como una compra sin mucha importancia, ¿verdad? Pero la verdad es que en industrias como la minería o la de hidrocarburos, esa pequeña decisión puede tener un impacto gigantesco en la eficiencia y hasta en la seguridad. Hoy vamos a analizar cómo convertir una simple compra en una verdadera ventaja estratégica. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender por qué esta decisión es tan crítica. Después, nos metemos de lleno en la tecnología que hay detrás de estos paños. Luego, tomaremos dos decisiones clave, acabado y formato. Veremos cómo aplicar esto en industrias específicas y, lo más importante, cómo calcular el costo real por operación. Arranquemos por el principio, que es darle la dimensión correcta al problema, porque cuando se elige mal un paño, los costos ocultos empiezan a aparecer por todos lados, y esos no se ven en la factura de compra. La respuesta fácil es decir que sí, que es una compra menor, pero esa respuesta puede estar generando costos que no se ven, costos que se acumulan día a día, turno tras turno, y que le pegan directamente a la productividad. Miren, esto es como un efecto dominó. Un paño de mala calidad no limpia bien o se rompe, ¿y qué pasa? Se usa más producto por turno. Esto obliga a parar la operación constantemente para ir a buscar un rollo nuevo. Y peor todavía, si desprende fibras, se corre el riesgo de contaminar maquinaria que es súper delicada. Y al final del día, todo esto se traduce en más basura, más residuos contaminados, lo que significa mayores costos para gestionarlos y un impacto ambiental mucho peor. Ahora, hablemos un poco de la tecnología. Lo interesante aquí es que la calidad de base siempre es de alto rendimiento. La pregunta entonces no es cuál es el mejor, sino cuál es el más eficiente para una tarea muy específica. La ingeniería que hay detrás de estos paños es fascinante. Básicamente se fusionan dos materiales. Por un lado, la celulosa, que actúa como una super esponja para absorber al máximo, y por otro lado, el polipropileno, que le da una resistencia estructural increíble. El resultado, un paño que no se deshace ni con solventes, ni con aceites, ni al frotarlo con fuerza. 7 veces su propio peso en líquido. Pensemos un segundo en lo que eso significa en la práctica. Se necesitan menos hojas para limpiar el mismo derrame. Menos hojas quiere decir menos interrupciones, menor consumo y al final menos residuos que manejar. Es básicamente la eficiencia hecha en número. Esto es mucho más que un simple paño. Resiste químicos súper agresivos y temperaturas altas. Pero quizá lo más importante es la tecnología Less Lint, que significa que no deja pelusas, no suelta fibras. En un motor de alta precisión o en un componente electrónico, una sola fibra puede causar una falla catastrófica. Esta tecnología es un seguro contra la contaminación. Muy bien, llegamos a la primera gran decisión. Y no es el precio, es el acabado. Hay que pensar en esto como si estuviéramos eligiendo entre un cepillo de cerdas duras y una esponja suave. Cada uno tiene un propósito muy diferente, y si se elige el incorrecto, el trabajo se vuelve mucho más difícil. A la izquierda, el acabado capsulado. Esa textura, esos puntitos en relieve, actúan como pequeños dedos que raspan y arrastran la grasa y el lodo de, por ejemplo, un engranaje. Es para el trabajo rudo. A la derecha, el acabado liso. Su superficie es uniforme, perfecta para limpiar un circuito delicado o para aplicar un solvente de manera controlada, sin dejar ni un rastro. Entonces, la lógica es súper simple. Si se necesita arrastrar suciedad pesada, la elección es capsulado. Si lo que se busca es control y precisión, la elección es liso. La tarea es la que define la herramienta. Una vez que ya tenemos el acabado correcto, viene la segunda decisión clave. El formato. Y esto tiene menos que ver con el paño en sí y más con la logística. Es como decidir si comprar la comida para un día o para todo el mes. La elección afecta cuántas veces hay que ir a reponer y dónde se guarda todo. Y esta pregunta puede definir la eficiencia de todo un mes, porque un formato incorrecto genera sobreconsumo, interrupciones para ir a buscar más y costos de logística que se esconden fuera de la factura inicial. Veamos la diferencia. El formato compacto es como el kit de herramientas del técnico que está en el campo. Es portátil, ideal para llevar en el vehículo al punto exacto del problema. El formato Super Size, en cambio, es la estación de trabajo central. Se instala en un taller o en una línea de producción de alto consumo para minimizar las reposiciones y maximizar el tiempo en que la gente está trabajando.
Bien, ahora vamos a unir todas las piezas. Vamos a aplicar esta lógica de acabado y formato a dos de las industrias más exigentes que existen, para ver cómo se traduce todo esto en la práctica. Primero, la minería. Un entorno donde el lodo, la grasa industrial y las partículas abrasivas son el pan de cada día. Aquí, limpiar es una batalla constante. En la minería, el enemigo es la suciedad densa, pegajosa. Por eso, el acabado capsulado es la elección obvia. Se necesita esa capacidad de arrastre mecánico. Ahora el formato. Para los equipos que se mueven por todo el yacimiento, un rollo compacto es perfecto. Pero en el taller de mantenimiento central, un super size es la única opción lógica para evitar que los mecánicos pierdan tiempo valioso cambiando rollos a cada rato. Ahora cambiamos de escenario. Vámonos al sector de hidrocarburos. Aquí el desafío no es tanto el lodo, sino los químicos, los solventes y el riesgo constante de contaminar equipos de altísima precisión. En el mundo del petróleo y gas, una sola fibra que se desprenda puede dañar una válvula o un sensor que cuestan una fortuna. Por eso, el acabado liso y la tecnología de baja pelusa del Industrial Pro 8 no son un lujo, son una necesidad absoluta para trabajos de precisión. Para tareas más generales, como limpiar un derrame, el X-Pro 7 ofrece esa resistencia química que es fundamental, con una gran capacidad de absorción. Y llegamos al punto final, que es quizás el más importante de todos. Es hora de cambiar la forma en que se mide el costo, no por lo que dice la etiqueta de precio del rollo, sino por el costo real de la operación de limpieza. Esta frase, de verdad, lo resume todo. Un rollo barato que obliga a usar el doble de hojas y que se rompe a mitad de la tarea, no es rentable, es un gasto oculto. La verdadera rentabilidad se mide en la eficiencia que se logra por cada tarea, no en el precio por rollo. Pensemos en estos costos invisibles. Todo empieza con el tiempo de inactividad. La gente para lo que está haciendo para buscar o reponer rollos. Esto lleva a un sobreconsumo, porque un paño que no funciona bien exige usar más. Ese sobreconsumo genera una logística más complicada, más pedidos, más inventario que manejar. Y al final, todo termina en una montaña más grande de residuos contaminados que hay que gestionar. Es un ciclo vicioso y costoso que empieza con una mala elección. Y así es como se rompe ese ciclo costoso. Una decisión inteligente sobre el acabado y el formato crea un efecto dominó positivo. Menos tiempo perdido, menos material gastado y como resultado final, una mayor productividad. Es una mejora operativa que se puede ver y medir desde el primer día. Y cerramos con esta idea. Es una invitación a mirar más allá del precio unitario en la factura y hacerse la pregunta, ¿el verdadero costo de los insumos está escondido en la operación de todos los días? Analizar cómo decisiones que parecen pequeñas, como la elección de un paño, definen la eficiencia global puede revelar oportunidades de optimización que son sorprendentes.